Hola a todos y bienvenidos a Left, una vida exaltando a Dios. Es un gusto nuevamente poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Hoy estamos empezando una nueva serie. Hoy es nuestra primera reunión también después de un par de semanas de feriado, pero así con las mismas ganas como lo tuvimos en el 2021, en este 2022, pues venimos con exactamente las mismas ganas y el deseo de que Dios, cada martes que nosotros nos reunamos, siempre sea Él el que hable y hable en nuestras vidas y siembre su palabra en nuestro corazón y que esta misma pueda tener fruto en nuestra vida en su debido momento. Para empezar, quisiera que hagamos una breve oración para entregarle este tiempo al Señor y que sea Él el que hable en esta noche. Padre eterno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, Padre eterno, en la tierra como en el cielo, en nuestra vida, Padre eterno, como así también en el cielo. Yo te pido, Dios Todopoderoso, que en este momento nuestros corazones sean abiertos, que sean iluminados con tu palabra, que podamos recibir un espíritu de sabiduría, de entendimiento para lo que sea que se hable en esta noche. Nosotros lo podamos recibir, lo podamos entender y también lo podamos llegar a aplicar, Padre eterno. Te pido que toda distracción que puede estar alrededor nuestro, que nos puede impedir concentrarnos y escuchar de tu palabra, que tú, Padre eterno, lo bloquees, que no permitas que nos distraiga, sino que estemos plenamente enfocados en lo que tú vas a hablar, en lo que tú quieres decir. Damos gracias, Señor, te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Entonces, hoy estamos empezando una nueva serie. Y esta serie lleva por nombre Pecados Respetables. Y en nuestra vida, por ejemplo, hablando ya de alguien que ya se convirtió, de alguien que ya vive el camino de la iglesia, que ya va, que el camino del cristiano, podríamos decirle, muchas veces, no muchas veces, pero a veces uno olvida que nosotros vivimos rodeados totalmente de lo que es el pecado. Y a veces lo que hacemos es que obviamos por completo la idea del pecado y solo pensamos que aquellos que no están en Cristo, que no van a la iglesia, que no están ahí, no tienen una relación con Dios, son los únicos que viven y habitan en pecado. Mas eso no es cierto, ¿verdad? Nosotros tenemos que venir y santificarnos, o bien tenemos que cambiar nuestra manera de vivir para podernos cada vez parecernos más a Cristo Jesús. Y aquí es donde a veces entra ese conflicto, porque no logramos ser semejantes a Cristo Jesús, porque ignoramos por completo que hay cosas dentro de nosotros que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser renovadas. Entonces es donde nosotros hablamos y decimos pecados respetables. ¿Pero por qué pecados respetables? Porque decimos, no, eso está bien, es normal, ¿verdad? Así soy, no necesito cambiarlo. Si no me quieren así, como diría el meme, si ya saben cómo soy o cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¿No? Entonces, esas cosas o esas actitudes no son las que nosotros deberíamos de tener. Si nosotros estamos en el caminar para ser semejantes a Cristo o bien en una nueva vida que Cristo nos dio. Nosotros tenemos que venir y ser transformados cada vez. Y eso es lo que vamos a ver específicamente en esta serie. ¿Qué son esas cosas que a veces uno respeta o bien no considera cambiar? O tal vez o es tan sutil que ni nos damos cuenta que es algo que tenemos que cambiar. Entonces, en esta serie, eso es lo que nosotros vamos a ver. En eso nos vamos a identificar un par de cosas ahí que habitan en cada uno, que son comunes, ¿verdad? Si diríamos populares, y cómo nosotros lo podemos cambiar y cómo nosotros podemos ir cada vez siendo transformados mediante la palabra, mediante la oración, mediante Cristo, a ser cada vez más igual a Él. Y para empezar con este versículo,
o mejor dicho, para empezar, quiero leer este versículo que está en Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5, que dice lo siguiente: ¿Por qué te fijas, perdón, por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¿Qué tan preocupados estamos nosotros de nuestra posición delante de Dios? ¿Qué tan preocupados estamos nosotros de cómo nosotros nos presentamos delante de Dios? A veces uno tiende a ver más, como decía al principio, a ver hacia afuera, a ver lo que la otra persona está haciendo mal. Y uno a veces viene a decir, bueno, yo no hago eso, entonces yo estoy bien. Pero veamos por completo que hay cosas en cada uno de nosotros que no están bien. Pero como los ignoramos, como justamente dice la palabra, entonces yo solamente me enfoco en aquellos que yo veo que hacen mal, o bien cosas que posiblemente no sean agradables para otras personas o incluso para mí. Por ejemplo, si la persona es demasiado enojada, pero digamos que si yo, no sé, tenga una tendencia a mentir, yo me voy a enfocar más en, no, él es tan enojado. Él es tan enojado. Y nunca me voy a dar cuenta de que, bueno, él es enojado y yo soy mentiroso, ¿verdad? Entonces, yo tengo que arreglar primero lo mío, y de ahí, pues, obviamente, poder decirle, mira, siento que tenés un carácter un poco fuerte, que no es bueno. Deberíamos tal vez hacer un poco, cambiarlo, ¿verdad? Entonces, ignoramos por completo muchas veces lo que está mal en nosotros. Pero esto es debido a esta misma razón o este mismo ejemplo, que nos comparamos con los demás. Nos ponemos nosotros en un nivel de decir, bueno, yo no hago eso, yo no hago lo otro. Nos enfocamos más en las cosas que son tal vez más evidentes. Y como nos comparamos ante otra persona, nosotros podemos decir, bueno, entre esta persona y yo, pues tal vez yo estoy mejor, porque aquel tiene actitudes o cosas un poco más ¿cómo decir?, evidentes, que llegan a tener un mayor impacto a lo que yo puedo hacer. Pero si yo vengo y digamos que de ese espejo yo quito a la otra persona y yo pongo a Cristo, ahí va a ser totalmente diferente. Porque entonces yo voy a ver en Cristo a alguien perfecto. Voy a ver a Cristo, a esa persona en donde voy a ver en el espejo decir, ciertamente no soy como Él. Y cuando nosotros vemos a Cristo y entendemos que nosotros tenemos que ser transformados a su imagen, entonces vamos a decir, bueno, Cristo no fue orgulloso, y yo sí soy orgulloso. Entonces, si yo quiero ser semejante a Cristo, ¿qué tengo que hacer? Trabajar en mi orgullo, dejar de ser orgulloso. Si Cristo, por ejemplo, si yo veo que Cristo no fue, ¿cómo los podría decir yo? Tal vez, no sé, esto es un ejemplo así bien sacado de la manga, pero no fue mentiroso. Entonces, pues obviamente yo no debería de estar mintiendo. Pero eso si yo pongo a Cristo Jesús en el espejo, ¿verdad? Y obviamente si yo me estoy viendo al espejo, que no sea como dice Santiago, de que me doy la vuelta y olvide por completo qué era lo que había mal en mí, sino tener presente siempre eso de que, bueno, tengo que cambiar esto, tengo que renovar esto. Porque muchas veces, como les decía yo, cuando alguien ya está yendo a la iglesia, cuando alguien ya es cristiano, cuando alguien ya, bueno, ya estoy en los caminos de Dios, no sé por qué uno a veces tiende a sentirse superior a los demás, en el aspecto de vida o de forma de vida. Mas eso no es así. Así que todos somos comunes y corrientes. Todos al final del día, pues somos iguales. Todos somos imperfectos. Todos estamos necesitados de ser sanados, de ser transformados, de ser cambiados. Que sí, cada quien tiene un área diferente, total. Pero es por eso mismo que Jesús decía, no le digas a la otra persona que tiene una astilla cuando tú tienes una viga en tu ojo. Enfócate en tu vida, ¿verdad?
Porque es, oigan, como él decía, hipócrita, ¿verdad? Ah, sí, yo ignoro la viga que tengo aquí, pero sí voy a decirle a todos los demás lo que está mal. O bien juzgar cada una de sus acciones. Entonces, nosotros somos llamados, ¿sí?, a ser santos. Nosotros somos santos llamados a ser santos. Les voy a explicar cómo funciona esto, ¿sí? Santos llamados a ser santos. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice lo siguiente. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sostenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y en 2 capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Hay algo que llama bastante la atención con respecto a estos dos versículos. Una es que Pablo se está refiriendo a la iglesia de Corinto. La cuestión con la iglesia de Corinto, yo los invito a que lean las dos cartas, es que ustedes se van a dar cuenta que ellos teológicamente y moralmente eran un desastre total. O sea, si nosotros estamos hablando de alguien santo, ¿sí? Cuando hablamos y pensamos de alguien santo, es como esa persona buena. No mata ni una mosca, no mata nada, ¿sí? Excelente persona, amable, cariñosa, amorosa, no mata ni una mosca, vos, paciente, mira, una santa, vamos, un santo. Pero si nosotros ponemos a pensar en esa imagen, la iglesia de Corinto era lo contrario. La iglesia de Corinto, o sea, léanlo, de verdad, los invito a que lean Corintios. Pero era una iglesia que moralmente y teológicamente eran un desastre total. Mas aún así llama la atención que Pablo les dice, santos, a los santos de la iglesia que están en toda Acaya, ¿verdad? A los santos de la iglesia de Corinto. Entonces uno diría, ¿cómo le vas a decir santo a este tipo de personas? ¿Verdad? Pero hay algo que dice, que obviamente también agrega Pablo, y esto es en la 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 2, que dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y aquí vamos a hablar, tal vez va a ser un poco breve porque este tema es bastante amplio. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros verdaderamente aceptamos a Cristo, nosotros somos santificados. ¿Qué significa esto? Que nuestra posición delante de Dios es que nosotros somos santos, somos hechos santos por medio de la obra de Cristo Jesús. Nosotros somos hechos santos, o sea, nosotros somos hechos perfectos, o nuestra posición a través de Cristo delante de Dios es que somos perfectos. La cuestión está en que Pablo dice, ok, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Aquí entraría como algo como, no se estará contradiciendo, ¿verdad? Porque, o sea, si yo ya soy santificado, ¿por qué yo me voy a convertir santo? Porque no es que esté diciendo que se santifiquen aún más en este caso, sino que está diciendo sean santos, ¿sí? O llamados a ser santos. Entonces, ¿qué está explicando? ¿Qué está detalladamente hablando aquí Pablo? Como dijimos, mediante la obra de Cristo, si nosotros creemos verdaderamente en Él, nuestra posición delante de Dios es que nosotros somos santificados y somos hechos santos. Pero mediante nosotros estemos aquí en la tierra, nosotros no somos santos, ¿sí? No somos perfectos. Nuestra posición delante de Dios, somos santos. Aquí en la tierra, no somos perfectos. Entonces nosotros nos tenemos que santificar. Nosotros tenemos que venir y seguir trabajando en la transformación de nuestra vida para ser exactamente igual a Cristo Jesús. Y este proceso, por si no saben a qué, cómo se llama santificación. Y ahorita lo que les estoy diciendo es
resumen así súper breve de algo tan complejo y extenso. Pero entonces, nosotros posicionalmente delante de Dios, ¿sí? Santos. Aquí en la tierra no somos santos. Tenemos que santificarnos. Somos llamados a santificarnos, llamados a ser santos. Y como nosotros ponemos en acción este llamado para ser santos, pues poniendo en el espejo a Cristo Jesús y ver que al que es santo, ¿verdad? Y ver su santidad. Y ver definitivamente Jesús no tenía orgullo, Jesús no tenía odio, Jesús no tenía rencor, Jesús no era envidioso. Entonces yo veo todas esas cosas y digo, estas son cosas que yo tengo que ir cambiando. Yo tengo que ir trabajando en todo el proceso de mi vida para ir siendo santo, para ir haciéndome santo. Algo que tal vez vale la pena aclarar es que mientras nosotros estemos aquí en la tierra, no vamos a llegar jamás a la perfección total. Jamás. Pero esto tampoco significa, entonces si yo no voy a llegar a ser perfecto en la vida, entonces ¿para qué voy a trabajar para perfeccionarme? Hay muchos que piensan así, tristemente. Pero tienen totalmente distorsionado todo esto que es la doctrina de la santificación, por ejemplo. Porque nosotros, sí, no vamos a llegar a ser santos totalmente aquí en la tierra, pero tenemos que ir siendo transformados a esa santidad, porque la palabra dice que el que no sea santo no verá a Dios. Y se dice también que nosotros, el que es santo, santifíquese más, y que nosotros somos llamados a ser santos, y que nosotros somos llamados a ser a la imagen de Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que vivir una vida en que nos vamos transformando y cambiando cada día, ¿sí? A la imagen de Cristo. ¿Que es un proceso difícil? Por supuesto que es un proceso difícil. Es dificilísimo. Por eso mismo es que durante nuestra vida aquí en la tierra jamás vamos a llegar a ser perfectos. Porque digamos que si yo estoy hoy tratando con mi orgullo, yo no sé cuánto tiempo puedo tardar yo tratando mi orgullo para cambiarlo. Y de repente digo, ya, al fin, ya no soy orgulloso. Ahora veamos qué hay. Envidia. Bueno, dejemos la envidia, pues, ¿va? Y ahí saber cuánto tiempo vamos a pasar trabajando en la envidia. Y ahí, bueno, ya estuvo. Ya no soy envidioso. Mal temperamento, ¿va? Y así. Y entonces es un proceso de todavía. Pero nosotros somos llamados a ser transformados. Entonces no se vale la excusa de, bueno, como yo nunca voy a ser perfecto acá, así como soy, así me quedo. Dios te acepta tal como tú eres, cuando tú vienes a Él. Cuando tú vienes a Él, pues tú eres aceptado tal como eres. Pero cuando ya estás en Él, tú tienes que cambiar. Tú tienes que irte renovando, tú tienes que irte siendo transformado. No te puedes quedar de la forma en que fuiste encontrado. Y para eso, pues obviamente nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos de su ayuda para que nosotros vayamos avanzando y ser cada vez más a la imagen de su Hijo. Pero ¿qué afecta también? Quitando el hecho de que, bueno, mucha gente puede malentender esto de que, bueno, no va a ser perfecto en mi vida, ¿para qué hacer el esfuerzo? Otra causa que también está afectando es de que, pues, si nosotros nos ponemos a pensar, y si ustedes tal vez han tenido la oportunidad de escuchar otros mensajes de otros lados, hay una palabra que ya no se escucha mucho, que hoy justamente lo hemos hablado o lo he mencionado un par de veces ya, y es la palabra pecado. En el lenguaje, pecado, pues ahí sí que dentro de las iglesias está, podría decir, siendo reemplazado o bien incluso desapareciendo poco a poco. ¿Y cómo es que está desapareciendo o cómo es que está siendo reemplazado? Y hay una parte de un libro que yo tomé, que justamente el libro se llama ¿Qué sucedió con el pecado? Y el autor escribió, la palabra pecado, que parece haber desaparecido de nuestro vocabulario, fue un término orgulloso, muy fuerte y siniestro y grave. Pero la palabra se ha ido. Casi ha desaparecido por completo. Tanto ella como lo que evoca. ¿Por qué? ¿Será que ya nadie peca? ¿O será que ya nadie cree en el pecado? Y con esto que decía este autor,
yo podría decir, bueno, la palabra pecado no es que realmente haya desaparecido, o sea, no ha desaparecido, pero sí está siendo cambiado por algo que no fuera muy fuerte, como dice el autor, muy siniestro o grave. Porque hay que ser honestos. Yo creo que en el lenguaje hay palabras que son fuertes, ¿sí? Que son un poco fuertes. Y esa misma palabra fuerte, pues tendrá otras palabras que se asemejan a la misma, que son un poco más leves, más suaves, más tranquilas, ¿verdad? Y el pecado, pues es lo mismo. Hablar de pecado es reconocer que es algo que está muy mal, ¿sí? Hablar de pecado es como a gente, un ejemplo, si yo le digo a alguien, sos un pecador, esta persona, si nunca en su vida le han dicho esto, se va a sentir totalmente y 100% ofendida. Pero ¿qué pasa si yo le digo, mira, sos una persona que comete muchos errores? ¿Cómo va el golpe? Va un poco más leve. ¿Por qué? Porque todos vamos a decir, todos cometemos errores. Sí, yo puedo cometer un error de repente en un reporte que no va a tener mucho impacto, sino que va a ser algo pequeñito. Sí, de repente solo me di cuenta yo y, ay, 1 más 1 no es 3, ¿verdad? Es 2, lo arreglo. Ay, ¿afectó a alguien? No, no afectó a nadie. Es un error, es algo tranquilo. Pueden haber errores que sí pueden tener un impacto muy grande, ¿sí? Puede que de repente hice yo en contabilidad, hice mal mis cálculos y totalmente la empresa o la persona tomó una decisión que no debía y fue por ese error que yo cometí. Pero muchas veces uno no piensa en esos grandes errores. Uno va a pensar en los errorcitos. Entonces, me confundí. 1 más 1 no es 3, es 2. Nadie salió afectado, ¿verdad? Nadie salió afectado. Pero cuando yo hablo de pecado, sí hay alguien a quien estamos, entre comillas, afectando o bien ofendiendo. Y ese es a Dios. Entonces la gente ya no piensa que cuando está haciendo lo incorrecto esté ofendiendo a Dios, sino que piensan, es un tropiezo, es un errorcito, es una falla que tuve por ahí. Pero ya no reconocen como ese errorcito es un pecado, mi compañero. Y ese pecado a quien estás ofendiendo es a Dios. O sea, obviamente, si yo digo 1 más 1 es 3, pues no es como que Dios se va a decir, ah, no, me siento ofendido porque no sabes que ese es 2, ¿verdad? No, eso es un error. No ofende a nadie, no hiere a nadie. Pero cuando nosotros pecamos, ofendemos a Dios. Ofendemos a Dios. Pecamos contra Dios y solamente contra Dios. Entonces, cuando la gente empieza a cambiar estas palabritas y ya no usa más el término pecado, suaviza el golpe. Entonces, ¿saben qué dicen? Soy una persona que comete errores. Y que piensan que estos errores, pues, no tienen mucho impacto alrededor o en su entorno. Bueno, de vez en cuando puedo fallar. De vez en cuando me puedo tropezar. Pero está bien, no importa. Hoy fallé, de repente volveré a fallar, pero no importa. No estoy lastimando a nadie. Nadie está siendo ofendido con esto. Cuando la realidad, si estamos ofendiendo a alguien, y ese es a Dios. Entonces, la palabra pecado no es que esté desapareciendo. Hay lugares que sí ya ni se habla acerca del pecado. Eso sí es cierto, que el pecado dejó de existir totalmente y ahí quedó. Hay muchos que cambian la palabra para que la gente no se sienta atacada u ofendida. Pero cuando estamos hablando en términos de Dios, o sea, yo creo que vale la pena leer todos los evangelios y darnos cuenta que Jesús era directo al grano. Él no maquillaba. Él iba así de pop. Y si cachabas, ¿va? Por eso decía ahí, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿va? Porque esto va bien claro. O sea, y el que no lo quiera tomar es porque quiere ser un sordo.
Y el que no quiera ver es porque quiere ser un ciego. Pero esto está bien clarito. O sea, eso hay que, entonces nosotros tenemos que hablar claro y pelado, ¿verdad? Pecado, pecado. No es un error, es que es un pecado. Estás ofendiendo a Dios específicamente. Entonces, con esto en mente, ¿sí? Surgen los santos, ahí entre comillas. Y vamos a Mateo 9, versículo 9 al 13, que dice: cuando Jesús se fue de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Vale la pena mencionar que aquí los fariseos hablan de un término como despectivo, ¿sí? Los recaudadores de impuestos y pecadores. ¿Saben? Eso es lo mismo que estamos hablando. Aquellas personas que olvidaron por completo el pecado. Ah, no, yo estoy en Dios. Yo ya no peco vos. Pecadores los que no están en la iglesia. Pecadores los que no están con Dios. Esos son pecadores. Esos son, ¿ven? Y de repente uno podría ser como Jesús y se está juntando con personas que tal vez no van a la iglesia. Y pueden venir y decir: ¿y qué hace este con los pecadores? ¿Qué hace este con este tipo de personas? Pero Jesús se socializaba con ese tipo de personas. Y hay algo que a mí, que me puse a pensar acerca de los fariseos con respecto a este tema. Y yo tal vez pensando, poniéndome yo, ¿verdad? Así como en la escena, yo podría decir: bueno, yo no es que me crea santo. Yo sé que no soy perfecto, ¿verdad? Pero poniéndome en la imagen del fariseo, ¿sí? No es que esto lo piense yo. Pero tampoco soy pecador. Entonces, esto, pues, obviamente hace que las personas, en este caso los fariseos, se creyeran mejor que aquellas personas, porque no estaban en las cosas de Dios. Sí, tal vez reconocieran: bueno, yo no soy perfecto, pero sí soy santo porque estoy en las cosas de Dios. En cambio, aquellos, pues, están ahí fuera, los recaudadores de impuestos y los pecadores. Llama la atención cómo ellos usan ese vocabulario, sin reconocer que, pues, ellos también eran pecadores. Porque Jesús o sea, nuevamente lean los evangelios, pero Jesús a cada rato los fariseos y los escribas les daba leño, diría uno por ahí, les tiraba sus directas, sus verdades, y ellos se ofendían. Y como Jesús les tiraba sus verdades, pues obviamente fue donde decidieron hacer el complot contra Jesús, porque se ofendían, sabían que era cierto, pero se ofendían porque eras como: qué abusividad, dirían por ahí, ¿verdad? Entonces, estar en las cosas de Dios no nos hace mejores que los demás. El que se crea mejor porque está en las cosas de Dios, terrible. Porque no es así. Porque si yo me estoy comparando, sí, con aquel que es un extorsionador, pero yo no extorsiono, o sea, desde ahí, pues, bueno, qué bueno que no extorsionas, ¿va? Pero no te compares con él. Compararte con Cristo Jesús. Y ahí vas a ver que de repente sos avaro, ¿sí? Egoísta, que no sos generoso. Puedes dar cuenta que hay muchas cosas que tal vez puedes estar fallando. En Mateo 23:27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esto creo que esto es una de las veces en las cuales Cristo pues viene y les dice que les habla muy claro a los fariseos y les dice: pues
Ustedes son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. O sea, miren, ustedes se creen perfectos. Ustedes solo se fijan en la apariencia, en que ustedes estén bien vestidos, en que estén bien arregladitos, pero por dentro, ustedes, muchachos, están peor que a quien los que ustedes dicen que son pecadores. Si ustedes llaman a aquel pecador, pues sí, pero ustedes están peor porque vienen y no reconocen el hecho que también ustedes son pecadores. Entonces, y aquí en Mateo 23, 1 al 5 dice, entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, diciendo, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Volvemos al punto 1, donde Jesús decía, no mires la espiga o la astilla en el ojo del otro cuando tú tienes una viga en el tuyo. Porque ¿cómo vamos a ser capaces, como dice aquí, de modo que haced observar todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Yo te voy a venir y juzgar todo lo que tú haces mal, pero yo si de repente también tengo esas fallas, yo no hago nada por cambiarlo. Yo no puedo venir y decirle a alguien, mira, qué terrible carácter, y yo también tengo un terrible carácter. Es que esa es la incongruencia, y es una incongruencia que pasa muchas veces. Lo vemos muchas veces. Que hay gente así, pero se creen aptos para hacerlo porque es que yo soy cristiano. Seamos realistas. Yo me recuerdo, para contarles una experiencia personal, cuando yo ya verdaderamente me empecé a tener una relación con Dios, pues obviamente iba aprendiendo, iba conociendo, y ahí sí que, no sé, o sea, ahí sí que no les podría decir por qué o qué, pero empecé a sentir una, tal vez, vanagloria, ¿no? Así como, yo sé estas cosas, yo sé que hay que hacer esto y que no hay que hacer lo otro. Y de repente, de vez en cuando, tal vez me hallaba juzgando a los demás. Pero recuerdo que una vez estando en el carro, no sé por qué, o no sé qué estaba pensando, mejor dicho, pero eso está como cuando uno dice, Dios te habló, ¿va? Y a mí a veces uno tiene que hacer reconocer de que Dios a veces va a regañar, ¿sí? El Espíritu Santo, como dice, te va a aconsejar y te va a decir, mira, lo que estás haciendo no está bien. Y yo, por lo menos a lo lejos, recuerdo que las palabras fue como, mira, vos no tenés que estar juzgando a los demás, ¿va? O sea, si vos estás cambiando y estás siendo transformado, qué bueno, perfecto, excelente, enhorabuena, pero no puedes estar juzgando a los demás. Es más, si vos ves a alguien que necesita ser cambiado y transformado, ayúdalo. No lo juzgues, no lo condenes, ayúdalo. Si vos cambiaste eso y fuiste capaz de hacerlo, ayúdalo a cambiar. No te quedes ahí solo el pecador, el recaudador de impuestos. Ayúdalo a ser transformado, ayúdalo a ser cambiado. Y cuando eso llegó, ahí sí que esa palabra en mi corazón, yo ese viaje, y solo hubo un silencio total en mí. No, solo fue como, tienes toda la razón. Y ahí sí que empezar a pedir perdón porque Dios, estuve tomando una actitud que no era para nada correcta, ¿verdad? Y perdóname, y sí, Señor, yo quiero ayudar, quiero venir y ser de ayuda, no ser así que de tropiezo, de destrucción, sino yo quiero ayudar. Pero fue algo que tuve que aprender, porque estaba pasando eso mismo en mí. Estaba aprendiendo, estaba creciendo espiritualmente y me sentía superior. Y fue así como, no, chato, para abajo. No se trata de eso. Y es lo mismo para cada uno de nosotros. No se trata de eso, no se trata de sentirnos superior. Si estamos nosotros en los caminos de Dios, gloria a Dios. Enhorabuena, excelente. Así que, qué bueno. Estamos haciendo lo que debemos.
pero no nos creamos superiores a los demás. Somos comunes y corrientes. Somos humanos, dirían por ahí. No somos perfectos. Nadie es perfecto más que Cristo Jesús en este momento. Pero llegará el día en que nosotros seremos perfeccionados. Pero mientras ese día llega, nosotros tenemos que ir perfeccionándonos cada día de nuestra vida, siendo renovados y transformados a la imagen de Cristo Jesús. Para terminar, les voy a poner este ejemplo solo por si no ha quedado claro, que quede claro. Tenemos a un hombre, ¿sí?, que vive en su casa, ¿sí?, de 2 pisos. Es una mansión. En una muy buena zona, mantiene su jardín bien cortado, tiene autos nuevos, es fiel a su esposa, paga a tiempo todo, se irrita fácilmente, es celoso, orgulloso, no tiene dominio propio, y ahí quedó. Y luego tenemos al otro que vive en su casa también de 2 pisos, también vive en una buena zona, mantiene su jardín bien cortado, tiene autos nuevos, es infiel a su esposa, es ladrón, es corrupto y a la vez también es drogadicto. Les hago esta pregunta a ustedes. ¿Quién de los dos es peor juzgado por la sociedad? ¿Quién de los dos es peor juzgado por la sociedad? Y en este caso yo les diría, pues, el segundo. El segundo es peor juzgado por la sociedad. ¿Pero por qué es peor juzgado por la sociedad? Porque lo que hace es evidente, se ve, se nota, sale a la luz. Cuando alguien roba, cuando alguien es corrupto, cuando alguien es ladrón, cuando alguien es infiel, es evidente, se nota. Pero ¿qué pasa con el otro? El otro, ¿por qué no es mal juzgado por la sociedad? Porque ser celoso a veces no tiene que llevar acción. Ser envidioso tampoco tiene que ser algo que sea tan evidente. Hay gente que es envidiosa, pero tal vez nunca te dice nada. Habrá otra gente que sí se le nota la envidia, ¿va? Pero a veces no. A veces puede ser alguien orgulloso. A veces puede ser alguien que no tiene dominio propio. La cuestión es de que estos pecados, porque al final lo que hace el hombre 1 y el hombre 2 son pecados, es de que el segundo hombre hace pecados escandalosos para la sociedad. Son cosas así que, ay, no, la corrupción, no, es un ladrón, ¿va? Pero si alguien es orgulloso, qué feo tu manera, vos, feo tu forma de ser, pero ahí quedó. Cambio al otro, mátenlo, preso, va, merece la muerte. Pero el otro es como, no es peor juzgado. Y en eso tenemos que tener cuidado. Porque solo porque no sea peor juzgado lo que esté mal en nosotros, no significa que no lo debamos cambiar. No podemos nosotros escondernos en una máscara, decir, pero así soy. Si nosotros empezamos con esa frase, de verdad, el único camino al cual va a llevar es a ningún lado. A ningún lado. O sea, es más, creo que tal vez sí te llevaría a algún lado, y es apartarte de mucha gente, ¿va? Es apartarte de muchas cosas. Así que ser de obstáculo para ti, para muchas cosas. Pero obviamente no es tan notorio. Si a aquel no le agrado, aquel va. Por lo menos no lo estoy robando como aquel va. Nosotros tenemos que tener y evaluarnos. Cada uno de nosotros nos tenemos que autoevaluar y decir qué está bien y qué no está bien. Que poner en el espejo a Cristo Jesús y decir, esto necesita ser cambiado. Esto necesita ser transformado. Pero obviamente, para poder poner en el espejo a Jesús, ¿qué hay que hacer? Conocer a Jesús. Si no conocemos a Jesús, ¿cómo lo vamos a poner en el espejo? ¿Cómo nos vamos a poder comparar con Jesús? ¿Cómo vamos a poder vernos a Jesús y decir, esto tengo que cambiar, si no conocemos a Jesús? Por eso es indispensable
leer la palabra. Por eso es indispensable pedirle a Dios que nos revele a nuestra vida mediante la oración qué cosas necesitan ser cambiadas, que cree en nosotros un corazón nuevo, un corazón limpio, un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros, que su espíritu nos enseñe a hacer su voluntad. Pero necesitamos nosotros ser cambiados, necesitamos nosotros ser transformados. ¿Por qué no cierras los ojos ahí donde sea que tú te encuentres y, no sé, empezar y entrar en ese momento de oración con el Padre y poner, y dice que pedirle a Él que si hay cosas, que definitivamente hay cosas de nosotros que no están bien, que sean reveladas y que nos dé Él la fuerza y el poder para poderlas cambiar, porque créanme, una vez ustedes empiezan a pelear de esa forma contra la carne, contra el pecado, ahí ustedes se van a dar cuenta que es una batalla muy difícil y que con las propias fuerzas no se puede vencer. Necesitamos también de Dios en esta ayuda para poderlas cambiar. Padre eterno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú nos pides, Señor, que nosotros seamos santificados, que nosotros vayamos siendo transformados, que si bien, Dios, tú nos aceptaste con nuestras vestimentas sucias, que si bien nos aceptaste con la forma en que éramos, tú también nos pides ser cambiados en nuevas vestimentas, Padre Santo, para que seamos exactamente igual a tu Hijo Jesús, que podamos ir siendo transformados, ir santificándonos cada vez más. Yo te pido, Padre eterno, que no permitas que nosotros caigamos en la comodidad del así soy, o bien en la comodidad porque de lo que dirán los demás, de que lo que yo hago tal vez no es tan escandaloso como lo otro, pero Señor, yo sé que si yo hago lo que no debo y hago lo que no te da gloria a ti, yo estoy pecando contra ti, y por lo cual yo te estoy ofendiendo a ti. Y yo te pido, Dios Todopoderoso, yo ya no quiero pecar más contra ti. Yo te pido, Señor, que me ayudes a ser cambiado, que me ayudes a ser transformado, a poder vivir una vida que te exalte a ti en todo momento, Dios Todopoderoso, que cada día pueda yo ser transformado a la imagen de Cristo Jesús, hasta el día en donde tú, Dios, hagas la obra completa en cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, Señor, y te pido, Padre, que tú siembres esta palabra en el corazón de cada uno de los que estamos presentes y de los que están escuchando el mensaje, para que nosotros podamos ser transformados mediante tu Espíritu, mediante tu obra, mediante tu poder, Dios Todopoderoso. Yo te doy gracias, Señor, y te lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.